prepara para un bien mayor. Te pego dormir, me voy a bajar, ¿no? Un bien mayor por medio del sufrimiento. No hay una historia en la Biblia donde nosotros podamos encontrar que alguien sufrió más que Job. Job es el epítome, es el modelo máximo de una historia de sufrimiento en la Biblia. Yo no conozco a nadie en la Biblia que haya sufrido más que Job, ni tampoco conozco a alguien en la vida, en mis cortos 40 años, que haya sufrido tanto como Job. Y Dios nos moldea a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, por medio del sufrimiento también. Diga amén. Amén. Porque nadie quiere sufrir. ¿O alguien quiere sufrir? Levante la mano al que quiere sufrir. Ninguno. Sería estúpido que anduviéramos buscando el sufrimiento, pero Dios se vale. Y historias trágicas todos tenemos para contar, ¿cierto? Muertes accidentales. Hace algunos meses atrás estuvimos con Estelita visitando en un funeral de un hijo de un sobrino, ¿cierto? 20 años el muchacho. O sea, todos nos enteramos de historias trágicas, que murió en un accidente automovilístico. Todos tenemos conocidos en pandemia, hay gente que falleció, que se fue con el Señor, otros no sé si se fueron con el Señor, pero hay gente que partió con el Señor que jamás esperamos que se iban a morir, ¿sí o no? ¿Alguien tiene algún familiar, amigo que haya muerto en pandemia por el COVID? ¿Cierto? Casi todos conocemos a alguien. Una pastora amiga de nosotros, de México, una mujer de unos 60 años, todavía en la flor de la vida, activa, se enfermó de COVID, todos pensaron que iba a salir, ¡pum!, se murió. O sea, todos tenemos historias, enfermedades fulminantes. Hoy día venía hablando con mi hermana Elisa en el auto, tengo el gusto de recogerla a veces, y hoy día veníamos conversando y me dijo, tengo una amiga que se enfermó de cáncer y se dejó caer y a los 3 meses se murió. Todos tenemos historias que conocemos así. Hemos visto gente perder fortunas. Yo tuve un amigo, se llamaba Joe, Pepe le decíamos, que vendió unas propiedades, unos negocios que los heredó de su mamá y tenía en el banco 2.5 millones de dólares. ¿Usted puede imaginarse lo que es tener esa cantidad de plata en el banco? Que mires tu saldo ahí en la aplicación y diga 2.500, wow, 2.5 millones de dólares. ¿A cuánto le gustaría tener un saldo así? Levante la mano. ¿Ah? Bola de carnales. ¿Ah? No, a mí también, lo reconozco. A todos nos gustaría. Y de repente empezaron a pasar los años y en cosa de 2 o 4 años lo perdió todo. Un día me llamó a la 1 o 2 de la mañana. Ángelo, necesito que ores por mí con pastillas para dormir. Solamente me quedan $70,000 en el banco. Claro, $70,000 sigue siendo un gran balance en el banco, ¿o no? Pero cuando has tenido 2.5, 2.500, 2,5 millones de dólares y te quedan 70,000, no te queda nada, ¿sí o no? Entonces entendemos y hemos visto gente sufrir. Y quizás tú puedes estar pasando. Esta semana hablaba con un señor, un amigo de Trinidad, que su esposa le acaban de diagnosticar con cáncer en el pecho. También hablábamos con nuestra querida Beatriz, que su esposo Elías, le están haciendo una biopsia, un probable cáncer. Entonces hay gente que lo está pasando mal. Hay gente que lo ha pasado mal. En el 2017, ya voy a sacar la música de violines, no preparé la música, pero no se preocupe, no le voy a contar la historia, pero ya saben que en el 2017 para mí fue el año negro de mi salud, quimioterapias, un accidente cerebrovascular, una cirugía de mi corazón donde extrajeron un tumor de adentro de mi corazón, 2 cirugías en mi pierna izquierda por angioplastías porque no circulaba la sangre, estaba llena de coágulos mi pierna izquierda. O sea, yo creo que todos nosotros pudiéramos contar historias trágicas, historias de dolor, que me abandonaron cuando era niño, que fui abusado, que fui abusada sexualmente, que fui agredida por mis compañeros de escuelas, que sufrí bullying, que la pasé mal. Pero llega un punto en que somos adultos y tenemos que aprender
y hacernos cargo de nuestro pasado y decir, Señor, sáname, ayúdame, porque no quiero que mis parientes sufran el daño de todo el dolor y todo el daño que yo traigo a mi vida adulta. Digan amén. ¿Sí o no? Levanta tu mano derecha y di conmigo, Señor, sana mi corazón. Señor, sana mi corazón. Amén. Quítame el sueño, iba a decir, mira, me tiene ya distraído este hombre aquí. Quizás tú también has pasado por esa clase de sufrimiento inexplicable. O quizás te encuentras en medio de eso ahorita y en algún momento tu fe será probada al máximo. Pero amados, el sufrimiento constituye una buena parte de nuestras vidas. ¿Hay alguien aquí que nunca haya sufrido? Levante su mano. ¿No? Todos hemos sufrido. Y la mayoría de ustedes han podido ver cómo Dios es fiel. Amén. ¿Puedes decir conmigo, Dios es bueno y fiel? Y a pesar de los sufrimientos, a pesar de la pandemia, a pesar de las enfermedades, a pesar de los quiebres matrimoniales, a pesar de los quiebres económicos, financieros, Dios nos saca de nuevo adelante y nos da oportunidades. Y por supuesto, todos atesoramos momentos especiales. ¿Cuántos atesoran momentos como, por ejemplo, graduaciones, cumpleaños, viajes? Para mí es muy especial, me acuerdo cuando nacieron mis hijos, yo estuve en el parto de Vania, en el parto de Angelito, en el parto de Nicola, y todos podemos atesorar momentos lindos, pero también nosotros tenemos en nuestro haber una bitácora de cosas feas que nos pasaron en la vida. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacer, amados? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer con nuestros sufrimientos? Porque usted puede sufrir por haber hecho lo bueno. Diga conmigo, a veces se sufre por haber hecho lo bueno, ¿cierto? A todos nos ha pasado, porque por hacer lo bueno no debiera sorprendernos que a veces somos ridiculizados por nuestras creencias, porque creemos en el Señor y a lo mejor algún amigo, algún vecino, alguna persona nos ridiculiza porque ahora te crees aleluya, ahora te crees mejor que los demás. Entonces tú puedes sufrir persecución. Primera de Pedro 4:16 dice, si alguno padece como cristiano, Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, hay una voluntad de Dios que permite que tú padezcas, encomiende sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero también a veces padecemos o hemos sufrido por haber hecho lo malo. Porque a todos nos ha pasado que cedemos muchas veces a la tentación, caemos en pecado por nuestra propia naturaleza pecaminosa, o el diablo, o la circunstancia, o las malas influencias, y a veces le echamos la culpa a Pedro, Juan y a Diego. Eso solo es una alegoría, ¿ok? No es, justo cayó. Por lo tanto, no debiera sorprendernos, amados, que Dios a veces nos discipline, como lo haría cualquier padre amoroso. Todos los que son papás aquí en más de alguna oportunidad han tenido que darle pau a sus hijos, ¿sí o no? Ahí, una palmadita, un coscorrón, un tirón de oreja de pelito aquí. Estás riendo. ¿Cuántas veces te han dado, no? ¿Nunca? Okay. Bueno, a esta altura ya no, porque imagínate el tamaño que tiene este hombre. Pero todos. Yo más de alguna vez tuve que corregir a Vania. Vania hoy día me lo echa en cara, me dice, ay papá, ¿por qué no corriges a Nico como me corregías a mí? Me lo echa en cara. Porque cuando amamos a nuestros hijos los corregimos. ¿Te gusta que Dios te ame? Pues Dios te va a corregir también. Entonces, a veces hay sufrimiento por hacer las cosas mal, a veces hay sufrimiento por hacer lo correcto, y hay una tercera clase de sufrimiento. Diga conmigo, tercera clase de sufrimiento. Y es el sufrimiento que es especialmente difícil de entender, que es cuando sufrimos sin ningún motivo aparente.
De ese es el sufrimiento que le quiero hablar hoy día. De ese sufrimiento que viene a tu vida que no tiene ninguna explicación. Porque no fue que tú pecaste, que te portaste mal y que por ende estás cosechando lo que sembraste. Es que no tiene sentido ese sufrimiento por el cual estás pasando. Y esta tercera clase de sufrimiento es tan difícil de entender como algunos hombres ya mencionados en la Biblia, como lo que le pasó a José, por qué sufrió, por qué sus hermanos lo vendieron. Y después, cuando ya hablamos de José, no puedo repetir toda la historia, pero José, cuando él pudo estar en una posición para bendecir a sus hermanos y a sus padres porque había escasez de comida, él dijo: ahora entiendo por qué Dios me preservó la vida, ahora entiendo. Y cuando nosotros pasamos por sufrimiento que no tiene sentido, más adelante podemos ver que Dios usó incluso ese sufrimiento sin sentido para formarte en que te conviertas el hombre y la mujer que Dios quiere que seas. Entonces, en vez de reclamarle a Dios, porque pareciera haber en nuestro mundo deteriorado una gran cantidad de mal y sufrimiento sin sentido. De hecho, hay gente que dice: no, Dios, ¿cómo va a existir Dios si hay niños que mueren de hambre en África? Y si hay un Dios tan bueno, ¿por qué suceden cosas malas y hay sufrimiento que no tiene sentido ni explicación? Las tragedias parecen golpear sin importar cuánta fe alguien tenga. Una vez yo tenía un amigo con el que jugaba racquetball hace muchos años atrás, un hombre muy bueno, que no podía ser papá y luchaba para ser papá y no podía ser papá. Finalmente fueron con su esposa a México y adoptaron una niña y por fin ya la trajeron a los Estados Unidos y era su hija amada, que ellos querían ser padres. Inmediatamente su hija la trajeron. A los meses él se enfermó de cáncer, tuvo tumores en la cabeza, tuvo varias cirugías y finalmente murió. Y yo siempre me preguntaba: Señor, ¿por qué alguien tan bueno, que ama tanto al Señor, que le sirve al Señor, que además es capaz de cruzar frontera, adoptar a una persona, cambiarle la vida por su deseo de amar y darle un futuro mejor a esta niñita, y se termina muriendo? Y yo me lo pregunté, Señor, yo oré por él. Pastoreábamos en Dallas, un día nos visitó allá en Dallas, Diamantina, no creo que te acuerdes de él. Y él era realmente un hombre bueno. Entonces, las tragedias parecen golpear y sin respetar cuánta fe tengas. Y estoy hablando de sufrimientos y tribulación profunda. No estoy hablando de que simplemente te pegaron un golpe en el auto y se te ponchó una llanta y hacía calor y sudaste para cambiar la llanta, o esperaste una hora y media que llegara el AAA a reemplazarte la llanta. No estoy hablando de ese sufrimiento, porque hay gente que se hace un mar de lágrimas por ese tipo de cosas. Pero te invito a que vayas al hospital y veas donde realmente sí hay sufrimiento. Porque cuando tú ves en contexto tu situación y muchos problemas por los cuales tú te puedes ahogar, y conoces la realidad de otras personas que realmente están pasando por sufrimiento profundo, tú empiezas a decir: ¡ay, Señor, gracias! Porque realmente mis problemas no son ningún problema. ¿Estás sano? ¿Has comido hoy? ¿Tienes aire acondicionado en tu casa? ¿Tienes calefacción en el invierno? Estás súper bendecido, ¿sí o no? Amén. Entonces, estos problemas nos llevan a preguntarnos una y otra vez: ¿realmente conoce Dios lo que está pasándome cuando estoy pasando por un sufrimiento profundo? Cuando conozco a alguien bueno que ama al Señor, que la está pasando mal, ¿realmente a Dios le importa? Porque si Dios sabe todo lo que nos pasa, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué no hace nada al respecto? Pareciera que Él está impávido mirando cómo yo estoy sufriendo o cómo la estoy pasando mal sin darme una explicación. Entonces, si observamos de cerca, vamos a averiguar que el sufrimiento es parte importante de cómo Dios nos moldea. Es parte importante de cómo Dios te prepara para lo que viene después. Diga conmigo: el sufrimiento es bueno. Y con esto no estoy haciendo una apología a que debemos sufrir.
Pero de esto se trata el tema de hoy, que Dios nos prepara permitiéndonos ganar a través del sufrimiento lo que no puedes ganar, lo que no puede ganarse, lo que no puede aprenderse de otra manera. Diga conmigo, hay algo en el sufrimiento que no se puede aprender, que no se puede ganar de ninguna otra manera. Y Job en la Biblia es la manifestación máxima a lo largo de la Biblia, el mejor conocido de la historia por hacer preguntas sobre el sufrimiento. Y me es difícil imaginar que alguno de nosotros haya sufrido más que Job. Pero antes de continuar, quiero hacer un pequeño paréntesis que quiero que usted, si está tomando notas, lo agarre, se lo lleve, lo tenga. Es imposible y sería atrozmente insensible ofrecer una explicación teológica a alguien mientras está atravesando por un sufrimiento profundo. Entonces, qué bueno que usted está hoy día aquí sentadito escuchando, prestando atención. Pero cuando un soldado pierde una pierna en una batalla, cuando un cónyuge está enfermo de cáncer, cuando alguien acaba de perder el trabajo, lo acaban de haber despedido o porque un hijo muere, no hay una solución o una respuesta teológica que puedas ofrecer en ese momento. Tú como cristiano en ese momento lo que debes hacer es simplemente abrazarlo o abrazar a esa persona, orar por él, llorar con él y simplemente abrazarlo. Porque no hay una definición teológica que te va a dejar conforme. No hay. Los corazones quebrantados necesitan amor, no doctrina. Quiero que repita esto conmigo. Un corazón quebrantado necesita amor, no doctrina. Porque las iglesias somos expertos en tratar de dar soluciones teológicas, doctrinales a nuestras situaciones, pero cuando alguien está pasando en medio de una circunstancia difícil y dolorosa, no necesita una explicación teológica ni doctrinal, necesita un abrazo de tu parte. Amén. Levanta tu mano derecha, di conmigo: Señor, úsame para llevar un abrazo, un bálsamo a quien sufre. ¿Se entiende la palabra bálsamo? Acondicionador de pelo. ¿Cuántas mujeres usan acondicionador de pelo? No, tú no, Diego, ya sabemos que no necesitas. ¿Cuántos usan acondicionador de pelo? ¿Ah? No, ¿cierto? Nosotros los hombres, un solo champú sirve para todo. Nos jabonamos con el champú, pero las mujeres, bálsamo, acondicionador para que el pelo le quede suavecito. Cuando tú eres un bálsamo con tus palabras, cuando de tu boca sale leche y miel. La palabra de Dios dice que hay personas que de su boca sale veneno de aspid. Envenenan con su boca. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? De cuando alguien te cuenta un problema y te dice, oh, me acaban de despedir del trabajo, no sé qué voy a hacer. ¿Qué le dices tú? Hoy sí, la situación está grave y difícil y en todas partes y la inflación. O sea, ¿qué hablas tú? ¿Sale veneno de tu boca o tú le dices, todo va a estar bien, Dios va a proveer porque Dios puede hacer llover maná del cielo, fluir agua de una roca y de alguna manera Dios te va a proveer? ¿Qué es lo que eres tú como cristiano? ¿Ofreces un abrazo verbal? ¿Eres un bálsamo? Y hay cristianos que son bien negativos. Esos no vinieron hoy día aquí, ¿cierto? No. Pero usted muérdase la lengua cuando usted va a hacer un comentario sin fe, sobre todo a alguien que está pasando un problema. ¿Amén? Entonces, hay una biografía del sufrimiento. En Job 1 y 2 nos enteramos de que era un hombre muy acaudalado. Job tenía grandes intereses en agricultura, en ganadería. Él era padre de 7 hijos y 3 hijas, o sea, tenía 10. Imagínense. Si Job estuviera vivo en el día de hoy, él sería un esposo, un padre, un empresario, un cristiano respetado. O sea, no era cualquier persona Job, no era un tipo que le iba mal en la vida, no, él era un tipo que le iba bien, tenía hijos y tenía ganado, era un empresario, un cristiano respetado, pero las cosas empezaron a salir mal.
De repente las cosas empiezan a salir mal y hay gente que dice, ese está salado, tiene mala suerte. No, es que simplemente las cosas le empezaron a salir mal. Y un día un mensajero se le acercó a Job y le dijo que una banda de ladrones había robado y el ganado y matado a todos sus criados. Imagínate. Todavía no terminaba ni de hablar, el mensajero aún estaba hablando cuando llegó un segundo mensajero y le informó que había habido un fuego y que ese fuego había destruido una gran parte de su imperio comercial y a todos los empleados. Llegó un tercer mensajero. Mientras el segundo mensajero aún estaba hablando, llegó el tercero y le comunica que un grupo de ladrones, saqueadores, habían robado su manada de camellos y que mataron a sus sirvientes. O sea, Job le estaba yendo como en feria. Lo dije en mexicano, ¿se entendió? Le estaba yendo re mal. Y por último llega un cuarto mensajero. Mientras el tercer mensajero aún estaba hablando, llegó el cuarto mensajero y le anunció que un gran viento, o sea, imagínese usted como un tornado, había derribado la casa o el inmueble donde sus 10 hijos celebraban una cena y todos murieron. O sea, no perdió un hijo accidentalmente, perdió los 10 de un plumazo. Luego vino el golpe de gracia. O sea, si ya usted piensa que Job la estaba pasando mal, a Job le brotaron llagas de su cuerpo que le cubrían desde la cabeza a los pies y en su desesperación se sentó sobre un montón de cenizas y agarró un pedazo de cerámica rota para rascarse las llagas. Ese era Job. ¿Has sufrido tú más que Job? No, ¿cierto? Toma un momento y piensa en algo trágico que hayas padecido. Ya les conté, yo luego pienso en mi año negro 2017 de la enfermedad. Y cada vez que tengo que ir al doctor a que me saquen sangre, a que me hagan un escáner, vienen esos fantasmas a mi mente. Cuando sé que tengo un chequeo médico, las noches anteriores a veces tengo pesadillas recordándome lo que pasé. Porque mi humanidad todavía batalla y cuando me despierto digo, no, soy un hombre de fe, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Hasta me acuerdo de las canciones. ¿Ah? Y digo, no, soy un hombre de fe, no me puede flaquear la fe, no me puede flaquear la fe, mira que tengo que predicar el domingo. Y aún así a veces tengo esas pesadillas. ¿Por qué? Porque soy humano y estoy afecto a esa carne. Y voy a ser de por vida un paciente oncológico. Quizás Dios puso en su palabra el ejemplo de los sufrimientos de Job para que ninguno de nosotros pueda decir el Señor no entiende lo que estoy sufriendo. Déjame decirte que Dios lo entiende. Dios lo sabe. Perder tus negocios, tus finanzas. Si alguno de nosotros vemos morir inesperadamente a personas con quienes hemos trabajado, con quienes hemos crecido. Y Job sufrió de una manera casi incomprensible. Y hoy quiero que usted vea la reacción de Job. Diga conmigo, algo tengo que aprender de Job. Yo quiero que usted vea la reacción de Job, porque él reaccionó a tan indescriptible dolor que en su historia vamos a encontrar ideas de cómo Dios permite que el sufrimiento ayude a moldearnos en los hombres y mujeres que estamos destinados a ser. ¿Quién quiere cumplir la voluntad del Señor? ¿Ah? Que nos gusta que Dios cumpla la voluntad nuestra. Le hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren hacer lo que Dios quiere que usted haga? ¿Ah? ¿Puedes decir conmigo, Señor? Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Ok? Porque si es así, y si tú aprendes esto de Job, vas a haber avanzado mucho. ¿Cómo Job respondió al sufrimiento? Job 1:21 dice,
después de que sus hijos murieran y de que perdiera todos sus bienes, Job exclamó y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Diga conmigo, wow. Wow. Hay un versículo que no lo anoté, pero me estoy recordando que para mí tuvo mucho sentido cuando yo estaba enfermo y decía algo así, no me acuerdo exactamente textual, pero decía que aunque las vides no dieran frutos, con todo yo me voy a gozar con el Señor. Aunque mis tierras no produzcan, aunque yo me vuelva completamente estéril, yo me voy a gozar con el Señor. Amén. Job se aferró a su fe. Si hay algo que nos puede ayudar, y también lo conversaba con Elisa más temprano, es que está comprobado científicamente por estudios estadísticos que cuando alguien tiene fe, se puede recuperar más fácil. Cuando alguien tiene fe y cree en Dios, se puede aliviar mejor de una enfermedad. ¿Cuántos son de fe aquí? A ver, levante la mano la gente de fe. Bien. ¿Cuántos de nosotros y cuánta gente hemos visto decir: ¿por qué Dios? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me mandaste esta enfermedad? Estamos muy lejos de tener la actitud que Job tuvo. Fíjese que la Biblia dice que en todo esto y en medio de todo el sufrimiento, Job no pecó. ¿Cuántos de nosotros pecamos porque incluso le atribuimos a Dios cosas que Él no está haciendo? La mujer de Job, mira, la tonta, perdonen la expresión, no quiero ser irrespetuoso, pero la Biblia dice que, mira, Job capítulo 2, verso 9 y 10, dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios. Job 9:10 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mira, bien tonta la esposa. La esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Qué significa fatuo? Tonto. ¿Ah? Así que no lo dijo yo, lo dice la palabra, enójese con la palabra. ¿Ah? Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? O sea, como suele hablar una tonta, estás hablando tú. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ah, no, Señor, a mí nomás mándame bendiciones. A mí, Señor, permite que solo cosas buenas me pasen. Y cuando Dios permite que algo malo te pase, entonces no. Entonces ahí voy a recriminar. En todo esto no pecó Job con sus labios. Aún así, ese no fue el fin de sus males. Más tarde perdió a sus amigos. Sus amigos se volvieron contra Job, suponiendo que Job había sido el causante de sus propios males, quizás al pecar. O sea, ya los amigos también le dieron vuelta a la espalda. Dijeron: no, este Job seguramente ha pecado muchísimo, por eso está cosechando seguramente el fruto de sus pecados. Sin embargo, Job aún se aferró a su fe, declarando en Job 13:15, dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. No solo eso, sino que a pesar de la desdicha de Job, él confiaba que sería reivindicado. Job capítulo 23, verso 10 al 12 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. ¡Wow! O sea, después de Job de haber perdido toda su fortuna, el fruto de su trabajo, toda su riqueza, a sus 10 hijos de un plumazo muertos, después de tener a los amigos en contra, él dice: voy a guardar las palabras de su boca más que mi propia comida, las palabras de la boca de Dios. A eso se refería. La historia de Job también puede ser en cierta manera la tuya, aunque seas un hombre de fe, aunque hayas caminado en integridad, no eres inmune al sufrimiento sin razón aparente. Recuerden que hay un sufrimiento sin razón aparente.
Así que si aún no te ha ocurrido, puede sucederte en algún momento. No lo estoy declarando ni te lo estoy deseando. Y yo quisiera que usted entendiera esta verdad del Evangelio. No somos una iglesia que predique solamente lo que a usted le guste. Vamos a predicar lo que la palabra dice. Y la palabra dice que debemos estar preparados para el día malo. La palabra dice: en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, en algún instante todos sufrimos sin razón aparente. Ahora, ¿cuál es la historia que hay detrás del sufrimiento de Job? Después de que Job fue restaurado, él no descubrió por qué sufría tremendamente. Pero ya que nosotros tenemos la Biblia, nosotros sí lo sabemos, o por lo menos sabemos cómo sucedió. El libro de Job nos informa que Satanás se burló de Dios afirmando que Job maldeciría al Señor si le quitaba las bendiciones. Si Dios hoy día te quitara todo, la casa, el auto, la camioneta, los hijos, la salud, ¿seguirías honrando a Dios? Son preguntas difíciles, ¿o no? Porque lo hemos visto en cristianos renegar contra Dios cuando están pasando por un sufrimiento profundo. Y otra vez te digo, ese es el momento no de hablarles con teología, ni con doctrina, ni sacarle la Biblia a la historia de Job. Que mi pastor habló del sufrimiento, así que ahora te voy a enseñar por qué estás sufriendo. No, simplemente abrázalo y bendícelo. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. En realidad sabemos cómo sucedió la historia de Job, pero aún permanece oculto detrás del velo de la inescrutable voluntad divina del por qué. Pero no existe una fórmula para el sufrimiento, ni tampoco una fórmula para explicarlo. Hace muchos años atrás escuché a un predicador famoso que a mi esposa le gusta mucho, Bernardo Estamateas, un predicador de Buenos Aires, Argentina. Y él decía: los psicólogos y los psiquiatras han gastado muchos años tratando de encontrarle una solución o una explicación al dolor, porque hay un dolor que no parece tener sentido, pero Dios se vale de eso. Solo sabemos que hay diferentes clases de sufrimiento que podemos identificar. Por ejemplo, José fue, ya se lo mencioné, injustamente vendido como esclavo. David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, fue también castigado con severidad por lo que él hizo. Jeremías fue arrestado y encerrado por declarar la palabra del Señor. Un hombre nació ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él. Entonces Dios tiene sus razones y muchas veces nosotros no las entendemos. Hay un dolor, hay un sufrimiento que es inexplicable para nosotros. Pero aún así Dios se vale de eso. Ahora, ¿sabe qué? Hay cosas buenas en el sufrimiento. El domingo pasado, ¿fue el domingo que fuimos a visitar a tu hermana Cristina? Le pedí a Sergio que me acompañara y fuimos al hospital a visitar a la hermana de Cristina, que había tenido un accidente en auto, ¿sí o no? El día anterior, en Mansfield, Kenny. Ahí estaba la pobre en el hospital, con todo esto machucado, aquí, en la nariz, costillas rotas. Salió a las 2 de la mañana de su trabajo, un muchachito de 19 años, ¿sabe a qué me refiero con esto, no? Tomado, le pegó un golpe tan fuerte que le quebró costillas y la mandó al hospital. Pero ¿sabe qué? Me dio mucho gusto. Estaba la mamá, estaba el hermano, estaba toda la familia. Oramos, tu hermana con un ánimo muy bonito. Ella muy contenta, bueno, Dios lo permitió, realmente me gocé con ella, con tu mamá también. Hay cosas buenas en el sufrimiento. Reúne a la familia. Yo me acuerdo cuando yo estaba enfermo, hay gente que me iba a ver al hospital. Hermanos que se habían ido de la iglesia. De verdad. Yo creo que me iban a ver porque si se moría el pastor para que no quedara con la conciencia sucia.
Algunos entraban y hablaban conmigo y yo ni los reconocía quiénes eran. Y cuando estás enfermo no quieres recibir visitas, la verdad es que no quieres. Pero el sufrimiento tiene cosas buenas. Job no sabía cómo iba a resultar sus dolorosas pruebas. Y en esas noches de insomnio en que estaba atormentado por el terror, sencillamente él no sabía qué dirección tomaría su vida. Pero lo sabemos debido a que Dios preservó compasivamente su historia en la palabra para nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la Biblia? Tenemos un compendio de historias, de enseñanzas tan profundo. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Amén. Pues léala. Y después de 37 capítulos de Job, de palabras imprudentes entre Job y sus amigos, el Señor le habló a Job en el capítulo 38, Job 38, 2. Dice, Job 38, 2, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38, 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job 38, 19 dice, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Job estaba completamente abrumado por la majestuosidad de Dios. Lo único que pudo hacer fue entonces humildemente entonar esta oración. Y amado, usted debería considerar hacerla su oración también. Job 42, del verso 2 al 6, dice, yo conozco que todo lo puedes. Leámoslo juntos, hagámoslo. Léalo conmigo. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Wow! ¡Wow! Qué interesante la integridad de este hombre lo llevó a prosperar y a volverse grande. Pero el sufrimiento que lo llevó a escuchar a Dios como nunca lo había escuchado antes. Por eso que hay algo que solo se aprende en el sufrimiento. Diga una vez más, el sufrimiento me enseñará cosas que no puedo aprender de ninguna otra manera. Amén. Y eso también se aplica a nosotros, porque recibimos a través del sufrimiento lo que no podemos obtener de otro modo. El sufrimiento nos permite escuchar la voz de Dios en un tono audible solo para los oídos de los abatidos, cuando realmente estás abatido. Algunos de ustedes necesitan ser abatidos para que realmente escuchen la voz de Dios, porque si no son abatidos, son tan parados de la hilacha, lo estoy diciendo en una expresión chilena, no sé cómo decirlo en mexicano, son tan parados en su soberbia. Gracias, mi amor. Ustedes me entienden. Algunos de ustedes son tan cabeza dura que dicen, a mí me gusta hacer las cosas así y así las voy a hacer. Y al que le gusta bien y al que no le gusta bien también. Algunos dicen, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Si te caigo bien, bien. Si no te caigo bien, ráscate. ¿Ah? Y Dios te mira y te dice, oye, yo creé el universo. Y sabes que Dios de repente te permite que seas abatido porque eres tan cabeza dura, y me incluyo porque Dios también me ha quebrantado en ocasiones en mi vida para enseñarme cosas. Porque hay cosas que en el sufrimiento solamente se pueden aprender. Aunque no entiendas exactamente lo que Dios está haciendo, el motivo, o no lo entiendes, por qué Dios lo está permitiendo.
Porque si hay algo claro es que si te está sucediendo es porque Dios lo está permitiendo. A lo mejor no entendemos el por qué lo está permitiendo, pero si Dios lo está permitiendo es porque a Él le plació permitirlo. Amén. Y sabes que Dios es un Dios compasivo, eso sí lo sabemos. Él es un Padre amoroso, un Padre perfecto. Entonces, ¿por qué Él permite? Y no sabemos. Es un dolor que no tiene sentido, pero que sacará algo bueno de lo que causa una noche tan tenebrosa en tu alma. Sabemos lo que dice Romanos 8:28. Dice que, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando tú estás viviendo en el propósito de Dios para tu vida, todo lo malo que te pase, Dios lo puede transformar en una bendición. Así que preocúpate de vivir de acuerdo al propósito de Dios. Porque si no, no tienes garantía. Algunos leen este versículo solo la primera parte y dicen, bueno, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Levanten la mano los que aman a Dios. Ok, entonces decimos, como yo amo a Dios, todo lo que a mí me pasa me va a ayudar a bien. Pero no lee la segunda parte que dice que esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Si tú estás viviendo en el propósito de Dios, absolutamente todo lo que te pase, Dios lo puede transformar en algo bueno, en algo que te ayude. Pero si no estás viviendo de acuerdo al propósito de Dios, Dios no tiene por qué transformar lo malo en algo bueno para ti. Diga amén o diga ouch. Claro, porque nos encanta la primera parte del verso, pero se nos olvida que cada privilegio siempre viene ligado, esto me lo enseñó mi abuelo cuando yo era un niño, cada privilegio siempre viene ligado a una responsabilidad. Si yo cumplo la responsabilidad que Dios está colocando sobre mí, voy a tener el privilegio de que Él transformará cualquier cosa negativa en mi vida en algo bueno. Toca al que tiene al lado y dile, debes ser responsable. Y me voy a saltar una parte larga del mensaje para que no digan después que no prediqué, que es muy larga. Mira, más de la mitad del mensaje. Voy a terminar. Así que tus respuestas en medio del dolor debieran ser como las siguientes. Tengo varios versículos aquí. ¿Le interesa? ¿Ya? ¿Con esto termino? ¿5 minutos? ¿Ah? Mateo 5:12. Casi al final, los últimos versículos. Mateo capítulo 5, verso 12, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. No dice grande aquí en Arlington o en Grand Prairie, en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gózate. ¿O tú piensas que los apóstoles, conocemos la historia de los apóstoles, casi todos murieron de muertes trágicas y violentas? Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozados de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Filipenses 1:29 dice, Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también sufrir por Él. Filipenses 3:10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus ¿qué? ¿En sus bendiciones? ¿En sus solamente cuando lo pasamos bien? En sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Con esto yo no quiero que usted salga de aquí, ay, yo quiero sufrir, Señor. Así como cuando alguien, ¿se ha fijado que hay gente que camina de rodillas pagando mandas y se va golpeando el pecho? ¿Sí? No hablo de esa clase de sufrimiento. Hablamos del sufrimiento que Dios permite para enseñarte cosas. Y en medio del dolor y del sufrimiento, que tú puedas decir, Señor, con salud o sin salud, con casa o sin casa, con marido o sin marido, con esposa o sin esposa, con plata o sin plata, tú vas a seguir siendo mi único, mi Dios verdadero, el quien se merece todo, a cada respirar, cada aliento de mi vida. Y cuando tú puedes llegar a esa posición, Dios te mira y te dice, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Santiago 1, versos 2 y 3, el subtítulo, si tiene una Biblia con subtítulo, dice fe y constancia. Diga conmigo, fe y constancia. Mira al que tiene al lado, dígale, debes tener fe y constancia.
Fe y constancia, fe y constancia, fe y constancia. Y el que prometió cumplirá lo que te prometió. Si tú abdicas, si tú te rajas, Dios no tiene por qué darte lo que te prometió. Amados y hermanas, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Híjole, esta parte de la Biblia a nadie nos gusta. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¡Wow! ¡Wow! Primera de Pedro 4:13, y lo puse en la Nueva Traducción Viviente y en la traducción del lenguaje actual. Primera de Pedro 4:13, ahí tenemos dos versiones de la Biblia, porque me encanta cuando podemos leer más de una, que nos abre mucho más. Cuando usted está comiéndose la palabra, cuando usted está estudiando y usted lee diferentes versiones, es como que viene un blowing, como un viento en su cabeza y entienden mejor. Primera de Pedro 4:13 en la Nueva Traducción Viviente dice: en cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Primera de Pedro 4:13 en traducción en lenguaje actual dice: al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, porque también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Amén. Así que yo espero que usted hoy día se vaya de aquí con una convicción. Yo no le deseo que sufra. Como su pastor, deseo que usted solo lo pase bien, que usted solo pase momentos alegres y felices. Pero como sabemos que la vida está hecha incluso de esos momentos de dolor, aprendamos de Job. Aprendamos de él. Ninguno de ustedes ni yo hemos sufrido tanto como Job. Y aún así él se mantuvo y Dios le dio mucho más de lo que tenía él antes. Amén. Así que mantente fiel y Dios puede darte lo que Satanás te ha querido robar, lo que él ya te robó o lo que eventualmente te robó. Dios puede darte muchos años más de vida. Si Satanás te quiso llevar a la tumba, Satanás te ha robado finanzas, Dios puede darte mucho más de eso. Lo que hayas perdido, lo que hayas sufrido, Dios te lo puede dar agrandado, multiplicado, pero tú mantente fiel, sin renegar contra Dios. Amén. Pónganse en pie, vamos a orar. Rápidamente, pónganse en pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por este hermoso domingo, por tu palabra. Gracias. Lávame en tu sangre, oh Dios, líbrame de todo mal para adorarte en verdad. En tu presencia habitar, como un niño hoy besar tu rostro lleno de santidad y adorarte y exaltarte, oh Dios, y rendir todo mi ser ante ti, ante ti. Maravilloso eres tú, hoy me rindo ante ti con toda mi adoración. Tierno amor que me salvó, Rey de gloria, amado de mi alma, Dios eterno, mi ser te exalta.